Bienvenidos hoy día, lunes 4 de noviembre, al canal de difusión internacional de la Gran Fraternidad Universal Fundación Dr. Serna de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. El tema que tenemos para hoy es conocido principalmente en el contexto filosófico y teológico, y cuyo significado no parece ser fácil. Sin embargo, en esta ocasión lo trataremos desde su aplicación en los diferentes aspectos del pensamiento humano para un mayor acercamiento a su conocimiento y comprensión. Estamos hablando de inmanencia y trascendencia. Como veremos, originalmente estos conceptos fueron utilizados tanto en la filosofía como en la religión y sirvieron para enunciar determinadas características acerca de Dios. En la actualidad, estos conceptos han trascendido este ámbito, refiriéndose a las características del ser humano y de las cosas relacionadas con él y su pensamiento. Un ejemplo de ello lo encontramos en el arte y la ciencia. Para la exposición del día de hoy nos acompaña hoy uno de los dignatarios de nuestra institución, el licenciado Miguel Martínez Rodríguez, quien es de nacionalidad mexicana con estudios en economía. Actualmente es el director de la casa sede de GFU de Ciudad de México, con más de 40 años de experiencia en la práctica de la yoga. Dignatario Miguel Martínez, bienvenido a estudio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Muchas gracias a todos. Muy bien, como ya se mencionó, es un tema pues que ha tenido muchas aristas y nosotros vamos a verlo, vamos a tratar, ¿verdad?, de que se comprenda pues de la mejor manera posible. Como ya se dijo, originalmente estos conceptos fueron utilizados más que nada en la filosofía, pues de ahí es su punto de partida. E igualmente ya después en la religión, para, para enunciar determinadas características específicamente de Dios. Eh, entonces, si nosotros quisiéramos hacer una o dar una definición pues rápida de lo que es inmanencia y de lo que es trascendencia, pues sí, también podríamos decir eso que ya fue muy usado, ¿verdad? En el hecho de decir que pues la mayoría de los filósofos sostienen que la inmanencia pues es Dios, ¿verdad? Tiene la inmanencia y tiene trascendencia. La inmanencia que está pues que permite, ¿verdad? Que permite que las características de Dios estén en la tierra, en todos los seres humanos, en todo lo que hay en la tierra, ¿verdad? Es una característica del mundo, la inmanencia de Dios, porque pues Dios es todo. Y su trascendencia está caracterizada por el hecho de que pues Dios no solamente está aquí en la tierra, ¿verdad? Sino que trasciende, la trasciende. Entonces su trascendencia reside en el hecho de que Dios es universal, es decir, que ha creado el universo. Eh, Antiguamente se suponía, ¿verdad?, que trascendencia e inmanencia pues se excluían una de la otra. Sin embargo, cuando nosotros analizamos más de cerca las cosas, podemos darnos cuenta de que más bien son complementarias. Porque, ¿qué sería, verdad? Si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿qué sería lo que Dios tiene que trascender? ¿Verdad? ¿En qué consistiría la trascendencia de Dios? Bueno, pues en manifestar su inmanencia, ¿verdad? ¿Por qué? Las características de Dios son las que se van a manifestar. La inmanencia es eso, Dios está dentro de todo lo que hay en la creación, por ejemplo, insistimos, aquí en la tierra, ¿verdad? Pero también, pero no solamente en la tierra, trasciende. Viene la trascendencia divina y entonces se va a la creación de un universo. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que hay que trascender? Bueno, lo inmanente, ¿verdad? Lo inmanente es lo que se tiene que trascender. Entonces, por ejemplo, ¿verdad?
decimos eso. Si nosotros decimos inmanencia y trascendencia con relación a Dios, bueno, pues ya está dicho, ya está explicado. Sin embargo, en la actualidad ya no es solamente ver la trascendencia de Dios, porque pues eso se explica con mucha rapidez y mucha facilidad y ya. Sin embargo, ahora ya tenemos que la trascendencia, ahora sí, estos conceptos han trascendido, ¿no? Es este ámbito, ¿verdad? Y ahora se usan también para designar características de los seres humanos, características de ciencia, características del arte, características de las instituciones. Todas ellas tienen inmanencia y trascendencia. El ser humano, si lo consideramos como lo que es realmente, ¿verdad? También él tiene inmanencia y tiene trascendencia. Entonces, por eso es que nosotros decimos ya, ¿verdad? Que estos términos, pues ya trascendieron, ¿verdad? El puro ámbito, el puro ámbito de que nada más se manifestaban como la divinidad. Por ejemplo, cuando decimos Jesucristo o con todos los enviados divinos, ¿verdad? Los enviados divinos podemos decir que han tenido inmanencia y trascendencia. ¿Por qué? Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo. Jesucristo dijo, él dijo, en San Juan 10:30, dice, mi Padre y yo uno somos. ¿Qué quiere decir? Él realizó que él era Dios, Dios mismo, ¿verdad? Entonces, entonces, ese Dios está inmanente en él. Jesucristo descubre eso, ¿verdad? Mi Padre y yo uno somos. Muy bien. Entonces, esa es su inmanencia, darse cuenta de que él tenía todas las características divinas, las características de Dios en él estaban. ¿Y cuál iba a ser la trascendencia? Pues la trascendencia es que él la iba a llevar, ¿verdad? Iban a trascender de él. ¿Qué importaba o qué importancia iba a tener que se quedaran esas características dentro de él? No, las características tiene que venir la trascendencia, ¿verdad? Tiene que venir a operar todas esas características divinas que tiene, llevarlas a toda la humanidad. Entonces nosotros podemos ver que la enseñanza de Jesucristo ha trascendido, ¿verdad? Ha trascendido a todo lo que hay aquí en el mundo, a todo el pensamiento de los seres humanos. El pensamiento crístico está en toda la tierra. Y justo lo que él dijo también, ¿verdad? Cuando dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Correcto. Entonces podemos ver allí que existe la inmanencia y la trascendencia. Ahora, si nosotros queremos ir con Buda, con el señor Buda, bueno, es lo mismo, enteramente lo mismo. El señor Krishna igual, Quetzalcóatl, quien nosotros queramos, ¿verdad? Todos los seres, todos estos grandes seres han tenido esa inmanencia y esa trascendencia porque la han llevado, ha trascendido de ellos, ¿no? Ha salido de ellos y esa trascendencia incursionado en la humanidad. Entonces, ahí ya podemos ver que no solamente, ¿verdad? La inmanencia y la trascendencia, pues no solamente se pueden reducir al ámbito pues, de Dios. Ya sabemos que Dios es inmanente y trascendente, pues Dios crea el universo, Dios crea los seres humanos, Dios crea absolutamente todo. Y ahora sí, como dice Baruch Spinoza, ¿verdad? No, no, no es que Dios crea todo, dice Dios es todo. Dios es absolutamente todo, ¿no? No, no es que Él creó esto y creó aquello, no, no, no. O el doctor de la Ferrier nos dice, ¿verdad? No se puede decir que Dios creó, sino que de Dios emanó todo lo que hay en el universo. Y claro, si nosotros quisiéramos representar esto por medio de la Cábala, bueno, pues ya sabemos que la Cábala presenta la creación en esos cuatro mundos, ¿verdad? Y el primer mundo, pues es precisamente el de la emanación. Ya después viene el mundo de la creación, formación y acción.
Entonces, esa emanación, todo lo que existe en el universo que ha emanado de Dios, ¿verdad? E insistimos, Baruch Spinoza dice, todo es Dios, o Dios es todo, absolutamente. Dios está en todas las partículas atómicas del universo, ¿no? Y como consecuencia del mundo. Entonces, eh, si nosotros, ¿verdad? Vemos esto, eh, por ejemplo, nosotros lo queremos llevar más, aún más adelante. Por ejemplo, los seres humanos. Un ser humano ya sabemos que tiene una personalidad y tiene una individualidad. Su personalidad, la personalidad del ser humano, está en contacto con todas las cosas externas, las cosas exteriores del mundo. La personalidad del ser humano se encarga, vamos a decir, de la vida común, de todo lo que ya sabemos, ¿verdad? El ser humano se relaciona con los demás seres humanos de todas las maneras posibles. Muy bien, pero también tenemos nuestra individualidad. Tenemos personalidad y tenemos individualidad. Esto viene a estar en relación con el hecho, o otro hecho muy singular, muy particular, cuando hablamos de trascender la vida para alcanzar la existencia. Ahora, eh, también tendríamos que hacer la aclaración de que existencia tiene otras connotaciones, ¿verdad? Simplemente existir. Existir es formar parte de algo, de este mundo, ¿verdad? Existimos, formamos parte de este mundo. Sin embargo, en términos más esotéricos, vamos a decir, pues la existencia es precisamente lo que trasciende la pura vida, ¿no? Aquí la existencia es la trascendencia de la vida. O sea, ¿qué significa vivir la vida, verdad? ¿O qué significa la vida? La vida significa que el ser humano come, bebe, duerme, o sea, descansa y procrea. Esas son las características de la vida. Muy bien. Entonces, eh, el ser humano ya, ya teniendo esta parte conocida, la vida, eso es vivir la vida, vivir para eso. Nuestra personalidad, que está formada por los cuatro elementos que existen en la tierra, ¿verdad? Tierra, agua, fuego y aire, ¿verdad? Nuestra personalidad, al estar formada por estos elementos, bueno, pues lo que necesita para subsistir es eso: comer, beber, descansar, procrear. La procreación, ¿verdad? Para el mantenimiento de la vida. Entonces, ahora llegamos a un punto: la existencia, ¿verdad? La existencia. ¿En qué consiste la existencia? En la manifestación de la parte interna del ser humano. La parte externa, la personalidad; la parte interna, la individualidad. Esa parte interna, que tiene todas las características de, mm, vamos a decir, alma y espíritu, ¿verdad? Allí, en estos cuerpos, el astral y el divino, en estos cuerpos está contenida la inmanencia. La inmanencia, ¿por qué? Porque si, como dice la enseñanza bíblica en este caso, como dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, se comprende en espíritu, ¿verdad? Se comprende en espíritu. Entonces, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, quiere decir que el hombre tiene características divinas. Y desde luego, al tener un espíritu, el espíritu es la manifestación de Dios en el ser humano. Bueno, entonces el ser humano tiene inmanencia también.
Esa inmanencia está caracterizada por la parte virtuosa de los seres humanos, ¿verdad? La parte virtuosa, la parte de la bondad, misericordia, la parte de la manifestación de las virtudes, ¿verdad? Prudencia, justicia, cuatro virtudes cardinales, fortaleza, templanza. Está también la caridad, compasión, etcétera. Todas esas cosas se encuentran en los seres humanos. Vamos a decir, aparte de Cristo, de Buda, de todo lo que ya hemos mencionado, bueno, están también otros grandes maestros. Ha habido también, ¿verdad? Desde, por ejemplo, pues Santo Tomás de Aquino, que la Madre Teresa de Calcuta, personajes, ¿verdad? Que han podido manifestar esa inmanencia que se ha convertido en trascendencia. De allí que, por ejemplo, en este caso, el doctor de la Ferrier, en una de sus obras, y en sus cartas circulares nos dice, ¿verdad? El doctor de la Ferrier nos dice, nunca se ha visto al mejor de los hindúes ser como Krishna, ni al mejor de los budistas ser como Buda, ni al mejor de los cristianos ser como Cristo. Sin embargo, lo que sí se puede es realizar al Cristo en nosotros mismos. ¿Cómo? Observando sus enseñanzas y realizándolas. Observando y realizando las enseñanzas crísticas o la enseñanza de Buda o la enseñanza de Krishna, ¿verdad? Entonces, allí nosotros es que tenemos esa manifestación de la inmanencia, los seres humanos, los seres humanos. Ya no solamente los grandes maestros, los grandes enviados, sino cada ser humano. En todos los seres humanos hay la inmanencia y la trascendencia. Así como Cristo, así como las palabras de Cristo trascendieron, ¿verdad? Se manifestaron por medio de su trascendencia. Pero ¿qué es lo que manifiesta la trascendencia? La inmanencia. Vamos a decir una cosa, ¿qué trascendencia podría manifestar un perrito o un gato o un animalito cualquiera? ¿Qué trascendencia? Pues es que no tienen inmanencia. ¿Qué inmanencia puede tener un perrito, no? No tiene valores, ¿verdad? Incluso él, pues no puede saber que es un perro, ni siquiera que es un gato, ni siquiera que no, 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 no. Pero, pero precisamente insistimos en este punto, ¿verdad? Para comprenderlo. ¿Qué es lo que manifiesta la trascendencia? La inmanencia. Y de allí que el doctor de la Ferrier, ¿verdad? Nos dice en su obra Objetividad Metafísica, él dice, ese monstruo, ¿cómo podemos hacer? Eso lo vamos a ver en una diapositiva. ¿Cómo podemos hacer para mencionar eso de la trascendencia, inmanencia, trascendencia? ¿Qué cosa es? Bueno, la trascendencia, inmanencia es inmanencia y ya, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Porque trascendencia sin inmanencia, ¿de dónde va a salir? ¿No? Dios es trascendente, ajá, pero no es inmanente. ¿Quién lo va a conocer? ¿Quién va a dar fe de Dios? ¿Quién podría dar fe de Dios? El único que puede dar fe de Dios es la conciencia del ser humano. Entonces, allí está la inmanencia, ¿verdad? La inmanencia de Dios, porque Dios quiso hacer al hombre a su imagen y semejanza para que hubiera alguien que pudiera dar fe de él. Un árbol no puede dar fe de Dios. Un elefante, un tigre, un león no pueden dar fe de Dios. Nada puede dar fe de Dios más que la conciencia del ser humano. Entonces, precisamente insistimos, ¿qué cosa, verdad? ¿Qué cosa es lo que va a manifestar la trascendencia? Solamente a la inmanencia, ¿verdad? Si no hay inmanencia, ¿quién va a dar fe de la trascendencia? Nadie, ¿verdad? Por más que filosóficamente se quieran decir muchas cosas, pero la realidad es esa. El ser humano tiene inmanencia, tiene una disciplina, tiene un orden, tiene unos conocimientos. Esa es su inmanencia.
Entonces eso lo venir a manifestarse en trascendencia. ¿A quién se lo va a llevar? A los demás seres humanos. ¿Para qué le sirve a un ser humano tener inmanencia sin trascendencia? ¿Qué va a hacer ese ser humano con esa inmanencia? Guardada allí, ¿verdad? Es una inmanencia personal, particular, nada más. Entonces, no habría trascendencia. Entonces, para qué sirve esa inmanencia, verdad? No, inmanente, interno, es algo que está dentro de las cosas, de los seres, ¿verdad? En este caso. Ajá, muy bien. Ahora, si nosotros comprendemos eso, ¿verdad? Lo principal que tenemos que comprender es precisamente eso. ¿Qué cosa es lo que puede manifestar la trascendencia? Solamente a la inmanencia. Solamente que haya inmanencia, entonces se justifica la trascendencia. Lo que hay en un ser humano, ¿verdad? Esos valores morales, éticos, etcétera, los conocimientos para vivir, para llevar una vida mejor, esos los va a hacer trascendentes, va a hacerlos en forma de trascendencia cuando se los explique a los demás seres humanos. ¿Qué hacen los maestros, los profesores de escuelas, los catedráticos? ¿Qué es lo que hacen? Tienen una inmanencia, tienen un conocimiento interno, sea de filosofía, sea de ciencia, sea de arte, sea de lo que sea. Y eso se tiene que convertir en trascendencia cuando lo llevan a los demás, a los alumnos, a los discípulos. Porque, ¿qué haría un maestro que tenga tantísimos conocimientos, ¿verdad? Que esa es su inmanencia, lo que tiene dentro de él. Ajá. ¿Y qué haría con que los conserve siempre para él solo? ¿Qué sentido tendría? Es como si es como si no los tuviera. Nada más se va a quedar con su inmanencia, pero no va a haber trascendencia, que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Entonces, la trascendencia implica la inmanencia. Muy bien, pero ahora, ahora, no solo la inmanencia y la trascendencia se quedan en el ámbito de Dios o de los enviados especiales o de los seres humanos, no. También ahora existen ya filósofos modernos que también dicen no, está también la inmanencia y trascendencia de instituciones, la inmanencia del arte, la inmanencia de la ciencia, cómo se manifiestan ellas, cómo están representadas. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, cuando decimos, antes querría yo mencionar lo que quedó un poco pendiente, la trascendencia de la vida para alcanzar la existencia, ¿verdad? Nosotros tenemos vida, cuerpo físico, personalidad, ya lo dijimos, pero también tenemos la individualidad. Ella es la que va a trascender. Las características de nuestra individualidad son las que van a trascender, porque son las características divinas, ¿no? Son las características de Dios y son las que nos hacen tenemos la inmanencia. ¿Por qué? Por esas características divinas y sí, ya lo dijimos, bondad, virtudes. Y esas las tenemos que llevar a los demás seres humanos para que venga la trascendencia, ¿no? Entonces, eso es pasar de la vida a la existencia. Trascender la vida para alcanzar la existencia significa no quedarnos solamente en mi personalidad, sino entender que quien tiene que manifestarse es mi individualidad. Esa es mi inmanencia, ¿verdad? A mi personalidad solamente le importa el confort, la comodidad, la búsqueda de placer. ¿Eso por qué? Porque como mi personalidad, mi cuerpo físico, mi vehículo terrestre está hecho de los elementos de la tierra, entonces la madre tierra nos proporciona absolutamente todo para su sustento. Entonces, mi personalidad, mi cuerpo físico busca todo lo relacionado con la tierra.
placer en toda la extensión de la palabra, de todas las maneras que pueda yo conseguirlo. Esa es mi vida. La existencia busca otras cosas. La existencia busca la existencia divina. Busca la manifestación del ser interior. Esa es verdad, pasar de la vida a la existencia. Muy bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, si ya dijimos que existe, que hay muchos autores ya, ¿verdad?, que están diciendo, no, existe también la inmanencia y la trascendencia en la ciencia, en el arte, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la inmanencia de la ciencia? Muy bien, la inmanencia de la ciencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos una pandemia. ¿Qué cosa es la inmanencia en la ciencia? Esa eterna investigación, ¿verdad? Investigación de las mejores formas, ¿verdad? Encontrar las mejores formas para ayudar a los seres humanos. Esa es la trascendencia. ¿Verdad? En la ciencia está que la ciencia médica, por ejemplo, tiene que vivir eternamente investigando, ¿verdad? Para curar las enfermedades, para que todo eso, ¿para quién? Para los seres humanos, para llevarlo fuera de su seno, ¿verdad? En la ciencia, bueno, la investigación es interna, su inmanencia, ¿verdad? La importancia que tiene la investigación científica en todos los campos. Si usted quiere proporcionarle a un lugar, a una zona, ajá, una mejor manera de vivir y tiene usted que construir un puente, bueno, la ciencia se tiene que encargar de eso, ¿verdad? La ciencia ingenieril, la ciencia de la arquitectura, la ciencia de la arquitectura ha procurado, ¿verdad? Hacer las casas de la mejor manera posible para el beneficio de los seres humanos. Entonces nosotros podemos ver la trascendencia de la ciencia en casi todas las ciencias que existen, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Porque yo creo que para eso es la ciencia, para investigar la mejor manera de servir a los seres humanos. No existe otra forma, ¿verdad? ¿Para qué querría la ciencia tener tantas investigaciones? Es como cuando ya dijimos, ¿verdad? ¿Para qué serviría que un ser humano tenga, que hubiera sido un Jesucristo con todos los conocimientos y que no los hubiera llevado a la humanidad, ¿verdad? ¿Qué puede hacer entonces la ciencia con todos los conocimientos, con todas las investigaciones que haga, si no son para el beneficio de los demás seres humanos? Entonces, eh, eso está igualmente, ¿verdad? En el hecho de que la trascendencia está manifestando una inmanencia. Insistimos, ¿cómo podría haber trascendencia sin inmanencia? ¿Qué es lo que se va a trascender? ¿En dónde va a venir esa trascendencia? ¿Hacia quién se va a dirigir? ¿O qué es, o qué es lo que va, si científicamente, toda la parte esa, toda la investigación científica quedara simplemente para quedar ahí almacenada? Esa sería una inmanencia sin trascendencia. Es como si no existiera la inmanencia, ¿verdad? Muy bien, ahora, eh, si nosotros queremos, vamos a la otra parte, ¿verdad? Esa es en cuanto a la ciencia, el arte. Ahora bien, vamos ahora sí ya a pasar unas diapositivas, pero antes vamos a decir, ¿verdad? Nada más para remarcar que Dios está en los seres humanos, pero ese Dios tiene que manifestarse, ese Dios necesita salir. El ser interior, en el ser interior es donde reside esa inmanencia, en nuestra individualidad. Nuestra individualidad está allí, formada por
nuestra alma y nuestro espíritu. Ellos tenemos que darles la oportunidad de manifestarse. ¿Cómo se manifiestan? Con precisamente con las características de nuestra individualidad. Insistimos, ¿verdad? Insistimos, ¿cuáles son? Bueno, eh, las virtudes. Ahora, vamos antes de que las diapositivas, tenemos también ya para muchos autores ya hay lo que ya dijimos, la inmanencia y trascendencia en las instituciones, en las instituciones. Entonces, las instituciones, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, una institución religiosa? Vamos a decir, llámesele iglesia, sinagoga, templo, llámesele gran fraternidad universal. Ajá. Todas ellas tienen una inmanencia, que son los conocimientos que ellos tienen internamente, las enseñanzas, la disciplina, la disciplina que existe y que va a trascenderse a todos los que lleguen ahí, ¿verdad? Por ejemplo, la Gran Fraternidad Universal, bueno, tiene todas las enseñanzas de su fundador, del doctor de la Ferrier, tiene una disciplina y esa disciplina está inmanente en ella, pero trasciende. La trascendencia consiste en que todos los que llegan ahí aprovechan o aprovechamos de esa inmanencia, ¿verdad? Y se convierte en trascendencia cuando nosotros la recibimos y nosotros la realizamos. La trascendencia en las instituciones. Eh, vamos a ver entonces las, las diapositivas ya dijimos todo esto. Ahora, con las diapositivas nada más vamos a ver algunas cosas de cómo nos la presentan, ¿verdad? Cómo nos presenta, por ejemplo, el doctor de la Ferrier, el doctor de la Ferrier y otros pensadores, ¿verdad? Otros pensadores. Entonces, veamos los conceptos de inmanencia y trascendencia son dos perspectivas filosóficas que nos permiten reflexionar sobre nuestra comprensión del universo y la existencia humana. Sí, exacto, ¿verdad? Por eso fue que quisimos primero mencionar las cosas. Ajá. La inmanencia se refiere a la idea de que todo lo que existe está contenido dentro del propio mundo material. Claro. Es decir, que no hay nada más allá de lo que de lo que podemos percibir y experimentar en el mundo físico. Desde esta perspectiva, el universo y la existencia humana son entendidos como fenómenos que se pueden explicar y comprender a través de leyes naturales y científicas. Está bien, pues ya lo dijimos, la inmanencia en la ciencia. Correcto, puede explicar todo lo que todo lo que nosotros vivimos en este mundo. Trascendencia. Plantea que hay algo más allá de nuestra realidad material. Se refiere a la existencia de una realidad o entidad superior, divina o espiritual, que va más allá de nuestra comprensión y experiencia directa. Desde esta perspectiva, el universo y la existencia humana son vistos como parte de un orden cósmico más amplio y trascendente. Aquí ya podemos ver que que se están manifestando tanto la trascendencia y la inmanencia trascendencia. No puede haber una inmanencia sin trascendencia o una trascendencia sin inmanencia, porque antes se pensaba que se excluían. No, ahora sabemos que tienen que ir de la mano. Ajá. Entonces, ahora, desde esta perspectiva, el universo y la existencia humana son vistos como parte de un orden cósmico más amplio y trascendente. Claro, pero esto solamente para la persona que llega a alcanzar un estado de conciencia. Para una persona, ¿verdad? Que no solamente ha incursionado en el mundo de la personalidad. Tú puedes ser un científico X, ¿verdad? O cualquier profesión, la profesión que sea, no importa, la actividad que sea, pero lo que se necesita es trascender. Se necesita precisamente lo que está
diciendo aquí, ¿verdad? Para poder entender que el universo y la existencia humana son vistos como parte de un orden cósmico más amplio y trascendente. Claro, no quedarse solamente en lo que mi personalidad comprende. Si nada más trabaja mi personalidad, va a ser muy difícil que yo tenga capacidad de comprensión de las cosas que están más allá de mi visión física. No las voy a poder comprender, se me va a dificultar mucho comprender algo que está fuera de esto, ¿verdad? Y que lo tenemos que ver con otros ojos, que no son los ojos físicos, ¿verdad? Sino, pues los ojos, vamos a decirles aquí, trascendentes. Ahora, esta es una parte, ¿verdad?, que es muy verdadera. En última instancia, la relación entre la inmanencia y trascendencia es un tema complejo. Complejo, ¿verdad? Porque ya lo decíamos antes, sí, antiguamente, sí, y profundamente personal. Ahora ya, ¿verdad? Antes se decía que una cosa era inmanencia, otra cosa es trascendencia, ¿verdad? Pero en realidad vienen a ser las dos caras de la misma moneda. Cada individuo puede tener una perspectiva única sobre cómo se relacionan estos conceptos con su propia comprensión del universo y la existencia humana. Desde luego, acabamos de decirlo, ¿verdad? Todo depende de la conciencia del ser humano, del nivel de conciencia que pueda alcanzar el ser humano. Al explorar y reflexionar sobre estos conceptos, podemos abrirnos a nuevas formas de entender y apreciar el mundo en que vivimos. Desde luego, si nosotros tuviéramos la capacidad para ver la inmanencia en la belleza de la naturaleza, ver esa capacidad que tiene la naturaleza para formar océanos, océanos que no pueden pasar de un límite, ¿verdad? Porque si llegaran a pasar, bueno, entonces sí ya vamos a vernos en la Tierra demasiado afectados, ¿verdad? Cuando ya se rompan los límites de los océanos, ¿verdad? Porque no sepamos cuidar lo suficiente la ecología de aquí de nuestra Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que existan esas cosas? ¿Cómo es posible que las aguas de los mares esté ahí contenida así nada más, ¿verdad? Por más que fluyan los ríos y cómo es posible, ¿verdad? Esa parte de la naturaleza que pueden pasar 1000 o 2000 años corriendo el río Bravo, el río Grande, el río Amazonas, el río Ganges, el río miles, podemos decir, por lo menos citar 2000 años para acá, ¿cómo es posible que estén corriendo las aguas y nunca se terminan? ¿De dónde salen? ¿Qué hay un reciclaje de aguas? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que la naturaleza haga eso? Su inmanencia, ¿verdad? La inmanencia de la naturaleza. Pero eso, ¿quién lo ve? Nadie. Solamente el que tiene ojos para ver, ¿verdad? Es el que tiene ojos para ver estas cosas, ¿verdad? Cómo es posible eso, verdad? Que nunca se termine el agua de los ríos, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde la saca la tierra, la naturaleza? La inmanencia en la naturaleza, la belleza, todo lo que hay, eso, ¿verdad? Pero bueno, dice Jesucristo, el que tiene ojos para ver, que vea, el que tiene oídos para ver, que oiga. Dice, ahora vemos algo lo que nos pone el doctor de la Ferrier en el propósito psicológico, tomo segundo, página 28, cuando nos dice, si el sentido de los símbolos es inexpresable, ¿cómo podemos transmitirlo y asociarlo a un lenguaje universal? Sin lo universal, dice Jaspers mismo, la experiencia que contiene la conciencia del ser sería en su oscuridad absoluta, radicalmente excluida de toda comunicación aún consigo misma. ¿Qué significa? Que en la inmanencia y trascendencia no se puede, no, la inmanencia trascendencia no puede ser explicada a toda la conciencia, no toda la conciencia lo van a poder entender. Entonces, si el sentido de los símbolos, el doctor de la Ferrier nos dice que, veamos acá, no. Ajá, es que se cambió un... Era eso.
¿Cómo se puede discurrir de una manera coherente, nos dice el doctor Ferreira, aquí en el mismo propósito, para expresar la relación entre la apariencia de las cosas y el ser de las cosas, ¿verdad? ¿Cómo se puede discurrir de una manera coherente para expresar la relación entre la apariencia y el ser? Lo que se aparenta y lo que se es. Y sostener ese monstruo de la trascendencia inmanente. La trascendencia inmanente es inmanencia. Claro, pero es inmediatamente desvaneciente, como lo dirá también Jaspers, ¿no? Ella es trascendencia, pero llegó a ser como símbolo, cifra, una lengua del corazón del ser empírico, un lenguaje que sale del corazón de los seres que han tenido determinadas experiencias. Trascendencia e inmanencia fueron consideradas al principio como excluidas la una de la otra. Claro, pero precisamente ahora ya no. Ahora, eh, ahora dice por eso, si el sentido de los símbolos es inexpresable, porque el lenguaje de la inmanencia y trascendencia del Zulia Maestre dice, como dice Jasper, tiene que ser por medio de símbolos, ¿no? Entonces dice, si el sentido de los símbolos es inexpresable, ¿cómo podemos transmitirlo y asociarlo a un lenguaje universal? Un lenguaje que todo el mundo pudiera conocer, ¿verdad? Porque eso es un lenguaje universal. Por eso dice, sin lo universal, dice Jasper mismo, la experiencia que contiene la conciencia del ser, la conciencia del ser humano, sería en su oscuridad absoluta. Si nosotros no podemos entender lo que significa esa parte, ¿verdad? O cómo transmitir lo que es el lenguaje en un lenguaje universal de inmanencia y trascendencia, pues dice, sería en su obscuridad absoluta, radicalmente excluida de toda comunicación, aún consigo misma. Claro, claro. Por eso es que es necesario intentar comprender las cosas desde todos los aspectos. Ahora dice, aquí, con relación al arte, la trascendencia del arte. Por ejemplo, nos dice, la inmanencia trascendencia del arte, dice, la ciencia hierática, colocada bajo el doble patronazgo de Platón y los oráculos chaldaica, se origina en las almas hieráticas o angélicas, mensajeros divinos, cuya misión en la tierra es transmitirnos una noción de los espectáculos sobrenaturales contemplados por ellas en sus preexistencias. La inmanencia trascendencia en la ciencia hierática. Ajá. Y luego, el arte hierático se sirve de la filiación que une a los seres afines de abajo con los de arriba. Observemos, el arte hierático se sirve de la filiación que une a los seres afines, los que se identifican con las cosas superiores. Los seres afines de abajo con los de arriba. Filiación que une a los seres afines de abajo con los de arriba. Para conseguir que los dioses desciendan hacia nosotros y nos iluminen. O más bien, que nosotros nos acerquemos a ellos de manera que los descubramos en teopatías y teofanías capaces de unir nuestro pensamiento al suyo en los himnos silenciosos de la meditación. Inmanencia y trascendencia del arte hierático. Muy bien, en este caso, ahora, sigue diciendo, el arte es de esencia divina y constituye en el microcosmos la conservación tradicional de un origen no humano de valor simbólico. El arte es de esencia divina. ¿Qué significa eso, verdad? La inmanencia que hay en quien se manifiesta por medio del arte. Sea el arte que tú quieras, el arte de la pintura, el arte de la poesía, el arte en la escultura, todas las clases de arte que haya, ¿verdad? El arte es de esencia divina y constituye en el microcosmos la conservación tradicional inmanencia de un origen no humano de valor simbólico, la inmanencia.
La pintura, que es una de las formas artísticas, cuya misión es la de hacer brillar en el mundo la tradición de la luz eterna, es una vía que se ofrece para que el ser pueda acceder a la esencia infinita, trascendencia, a la fuente suprema. Ella es sagrada en el sentido metafísico, el arte de la pintura, aunque a veces toma accidentalmente formas religiosas. El término sagrado está más allá de las fronteras sectarias. Las trasciende. Trascendencia. Finalmente, vamos a ver. Aquí, un autor, ¿verdad? Un estudioso que nos dice, él está poniendo aquí el ejemplo institucional, ¿no? Cuando nos dice, consideremos un ejemplo de un lugar institucional llamado museo, ¿verdad? Vamos a ver. Como contexto en el sentido amplio, dice, ¿acaso este museo, estamos refiriendo al museo, acaso permanece ajeno al sentido de la obra de arte que resguarda? ¿Acaso permanece ajeno? O sea, las cuatro paredes, ¿verdad? Las cuatro paredes que tiene ese museo. ¿Acaso permanece ajeno al sentido de la obra de arte que resguarda, contentándose con proporcionarle un marco espacio-temporal y una situación sociocultural? ¿Acaso eso es un museo nada más? Porque está guardando unas cosas que se supone que son importantes ahí adentro. Y entonces, ¿y la organización de la exposición? ¿Y la organización de la exposición de estas obras de arte? Pero también, más generalmente, ¿y la arquitectura del lugar? ¿Y la disposición de las salas? ¿Y la iluminación, etcétera? No solamente ponen en evidencia una obra, sino que intervienen haciéndola propiamente significar y contribuyendo a instituirla en objeto de arte. Esto es lo que nos dicen acerca de la inmanencia que existe en un lugar, en una institución. En este caso, ¿verdad? Él está poniéndonos ese ejemplo. ¿Acaso esas cuatro paredes ya nada más son paredes que están guardando como cualquier cosa, ¿verdad? Sí, cuatro paredes que nos guardan como una casa o nos guardan como un lugar cualquiera. Si tú tienes una tienda, pues tienes cuatro paredes que te guardan, ¿verdad? Todo lo que hay en cualquier lugar. Muy bien. Por eso es que dice, consideremos un ejemplo de un lugar institucional llamado museo. La trascendencia agregada, dice, la inmanencia agregada, le llamaron a esto. Como contexto en el sentido amplio. ¿Acaso permanece ajeno todo esto que está aquí, todo el museo, ¿verdad? ¿Acaso permanece ajeno al sentido de la obra de arte que resguarda? Contentándose solamente con proporcionarle un marco espacio-temporal y una situación sociocultural. Ahí se quedó esa construccioncita. Y entonces la organización de la exposición de ese arte, pero también más generalmente, y la arquitectura del lugar, y la disposición de las salas, la iluminación, etcétera. No solamente ponen en evidencia una obra, sino que intervienen haciéndola propiamente significar y contribuyendo a instituirla en objeto de arte. Esa es la inmanencia en una institución, ¿verdad? Así como en las instituciones que ya dijimos, ¿verdad? Podemos llamarle la iglesia, el templo, sinagoga, gran fraternidad universal. Todas tienen una inmanencia que le transmiten, ¿verdad? Las personas que visitamos un museo, bueno, ¿cómo nos quedamos, verdad? Hay una trascendencia de las cosas que existen en ese museo hacia la conciencia humana, la conciencia del ser humano que los está
observando. Bueno, entonces, pues yo pienso que, pues que esto es lo que nosotros podríamos decir, ¿verdad? De la inmanencia, trascendencia. Y bueno, ya lo que ustedes quieran decir. Bueno, agradecemos la increíble ponencia del dignatario Miguel Martínez. La verdad es que es un tema, considero, complejo, pero la forma como lo ha presentado, la síntesis que ha presentado, ah, nos ayuda muchísimo para poder entenderlo. De hecho, es un tema que, pues, previo a esto, nosotros nos preparamos mucho con el tema, pero aún así, lo que uno lee no es suficiente. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas, que son algunas, porque todos queremos saber un poco más, ¿ok? Ah, y bueno, comenzamos. Ok, la primera pregunta es, ¿puede estar presente la inmanencia en el Dios no manifestado? Dios no manifestado. Bueno, para que se pudiera entender esto, ¿verdad? Para que se pueda entender. Es decir, para que toda la gente lo pueda entender, porque van a decir, Dios no manifestado. Pues en realidad Dios nunca se manifiesta por Él, ¿no? Él por Él, sino la manifestación divina es el universo entero. Es el Dios manifestado. El no manifestado, pues nadie tiene acceso a él, ¿no? Entonces, puede estar presente la inmanencia o la trascendencia en el Dios no manifestado, bueno, pero es que de él emana todo, ¿verdad? Dios no manifestado quiso manifestarse. Cuando el Dios no manifestado quiere manifestarse, entonces forma un universo. Pero principalmente, ¿quién es quien puede dar fe de ese universo? ¿Quién es quien puede dar fe de la inmanencia y trascendencia del Dios manifestado o del Dios no manifestado? Únicamente la conciencia del ser humano. Entonces, Dios quiso compartir su santidad para tener alguien que pudiera comprenderlo a él, ¿verdad? Y el único que lo puede comprender es el ser humano. Entonces, la inmanencia y trascendencia pues son inherentes a Dios en cualquiera de sus formas, de sus manifestaciones. Ok, excelente. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Am, ¿Los pensamientos son inmanentes a la mente? Los pensamientos son inmanentes a la mente. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a ver cómo lo explica, por ejemplo, el doctor de la Ferrier. El pensamiento viene de fuera, dice, para empezar. Entonces, se comprende esotéricamente, ¿verdad? Que en la reserva cósmica está absolutísimamente todo el cúmulo de pensamientos que puede haber en la humanidad. Entonces, de acuerdo a la frecuencia vibratoria de la mente del individuo, él capta lo que está buscando. Por ejemplo, un doctor que está buscando siempre, yo tengo que encontrar, ¿verdad? Este medicamento, ¿cómo sería mejor para una persona? Él, en la reserva cósmica, en la frecuencia vibratoria que tiene en su mente, va a alcanzar esos niveles y va a venirle, el descubrimiento de la penicilina. Mira cómo lo descubrí. Si tú fueras, por ejemplo, vamos a suponer, Albert Einstein. Pues es que Albert Einstein estaba buscando las fórmulas pues de la, ya sabemos que de la relatividad. Muy bien, pero él no encontró la de la penicilina. Pues no, porque no la andaba buscando.
Él está buscando otra cosa. Entonces, en la inmanencia, en el pensamiento, ¿verdad? El pensamiento. La pregunta fue que si en el pensamiento está la mente, ¿o cómo fue? Los pensamientos son inmanentes a la mente. O sea, entonces, la mente es una emanación de nuestra alma, la mente. El pensamiento viene del espíritu. El pensamiento emana del espíritu y se transforma en conciencia. Cuando se transforma en conciencia, tu mente puede manejarlo. O sea, el espíritu es la chispa divina, es Dios. El doctor de la Ferrier dice, el pensamiento viene de fuera y entra. Él viene del espíritu y entra en nosotros, de acuerdo a la frecuencia vibratoria que tú tienes. Por ejemplo, un ejemplo burdo, burdo. Esta persona está muy necesitada de dinero y quiere asaltar a alguien, quiere ir a robar, quiere lo que sea. Bueno, él está buscando en su mente está vibrando algo, ¿verdad? Que no emana de su conciencia, o sea, del pensamiento divino, del pensamiento original. El pensamiento es de origen divino. Pero cuando ya se transforma aquí en el ser humano, en su interior, tu mente puede manejarlo. Entonces, tu mente puede manejar un pensamiento que lo lleve a asaltar a una persona, que lo lleve a robar un banco, que lo lleve a matar a aquel, ¿verdad? Pero también tu mente puede pensar en hacerle un favor a cualquier persona, a cualquier persona que lo necesite. Puedes emplear la virtud, puedes emplear la bondad, la compasión y manejarte como eso. Entonces, ¿de qué depende tu mente? ¿De qué depende tu pensamiento? De que ocupes. Si tú estás, si tu mente se está manifestando por medio de tu información genética, es una cosa. Si tú haces caso de la información que existe en tu espíritu, o sea, de tu conciencia, es otra cosa. Entonces, pues, la mente va a tener esas movilidades, ¿no? No es que esté inmanente en el pensamiento. Si estuviera inmanente siempre en el pensamiento, pues toda la vida querríamos hacer las cosas buenas, las cosas positivas, ¿verdad? Si nosotros ocupamos la inmanencia que está en nuestra alma y en nuestro espíritu, porque fue que Dios nos hizo un alma y un espíritu, pero nos mandó a aprender a la tierra. Y estamos en un traje terrestre. Entonces el traje terrestre tiene sus propias leyes, sus propias características que son distintas que las de la individualidad. Esto es como para pensar cada pregunta y ir a meditar. Ujú. Increíble. La siguiente pregunta son preguntas que nos han hecho el licenciado. Increíble. Están muy buenas. Bueno, la siguiente pregunta ¿es la conciencia inmanente? Bueno, creo que es la misma. Creo que Mm, preguntaron lo mismo. ¿Es la conciencia inmanente a nuestros pensamientos? Pues ya sabemos que es. pues depende. Bueno, vamos a pasarla, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos relacionar nuestro tema de hoy a la expresión la paz del individuo será la paz del mundo? Pues esa es una buena relación porque cuando el ser humano, me gusta una frase que dice el doctor de la Ferrier. Dice, la paz de lo que más se ha hablado en el mundo y de lo que menos se hace, ¿no? De lo que más se habla y de lo que menos se practica. Mm. De lo que más se habla, ¿no? Lo que menos se practica. Entonces, el individuo podrá alcanzar su paz interior cuando trascienda los cuatro elementos que constituyen, que lo envuelven. En los cuatro elementos, es decir, mientras el ser humano quiera vivir de acuerdo a su personalidad, siempre
Tu personalidad siempre va a necesitar cosas del mundo común. Yo quiero una casa, yo quiero un esto, yo quiero aquí, y como nos pasamos en ese yo quiero, nunca estamos en paz. No. Hasta que se trascienda la vida, es decir, hasta que entendamos que existen elementos superiores a los que podemos apelar, como por ejemplo, y es solamente por el medio de un método que nosotros podemos acceder a a un aspecto superior de nuestra vida, precisamente a la existencia. Cuando tú alcanzas la trascendencia de la vida a la existencia, ya no vas a tener tanta necesidad de las cosas externas, vas a tener necesidad de las cosas internas. Mientras el individuo no se dé cuenta de que en su interior está la paz, y mientras esté buscando la paz allá afuera, más bien habrá guerra, ¿no? La guerra, ¿verdad? Guerra, guerra en todos lados. Ajá. Entonces, mientras el individuo no encuentre la paz interior, pero si no está buscando la paz, si está buscando otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo podría el individuo, cómo podría Einstein encontrar la penicilina si él no buscaba la penicilina, ¿no? No. Entonces, ¿cómo puedes tú buscar algo que no, cómo puedes encontrar lo que no estás buscando? El ser humano no está buscando la paz, está buscando tener cosas. Entonces, ¿cómo se puede acabar esa ambición? Solamente por medio de un método que te lleve a trascender las necesidades de tu cuerpo físico. ¿Cómo es? La yoga, la práctica del yoga. Solamente con la práctica del yoga la gente va a poder trascender esa necesidad imperiosa a que lo obliga su cuerpo físico, su personalidad en eso. Por eso Jesucristo, por eso los santos, por eso, ¿qué les importa? Nada, las otras cosas. Ellos viven en paz, en su paz interior. Entonces, cuando el individuo se preocupe por tener la paz interior, va a venir la paz del mundo completamente. Es una ley. No le consta. Mm. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. Y bueno, dice, ¿cómo se concibe a Dios en la teología inmanente? ¿Cómo se concibe a A Dios? Dios en la teología inmanente. ¿Cómo se concibe a Dios en la teología inmanente? O Inmanente. sea, insistimos, ¿verdad? Dios, en la religión siempre se dijo, en la inmanencia de Dios, ¿en qué consiste? Pues en que está aquí en la tierra, en los seres humanos, todo lo que envuelve la tierra, pues es Dios, aquí está, ¿verdad? Bueno, pues sí, 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 sí. Y eso es lo que la religión siempre se preocupó, únicamente por la inmanencia de Dios. Pues es que Dios creó el mundo. Claro, Dios creó la tierra. Esa es la inmanencia de Dios, ¿verdad? Él tiene todo, emana de Él todo lo que está, pero emana también el universo y ahí es donde trasciende, ¿verdad? Su inmanencia, ¿verdad? La trascendencia divina, que no solamente está aquí en la tierra, sino que la trascendencia lo lleva a crear un universo y no solamente las cosas que hay aquí en la tierra. Y la religión explicaba eso así, ¿verdad? Es que Dios es inmanente porque está aquí en las cosas de la tierra y porque hizo a los seres humanos y porque hizo todo. Pero también es trascendente porque trasciende, porque también hizo el universo. Pues sí. Pero ¿cómo va a manifestar Dios su trascendencia si no es por medio de su inmanencia? Si no hace primero su inmanencia en los seres humanos, ¿verdad? Y en todo lo que hay en la tierra, si no lo hace, ¿quién va a dar fe de su trascendencia? ¿Quién? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, esa es la forma que la religión lo veía primero. Ok. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo explicar el origen de todo lo que existe, de acuerdo a a esta plática de hoy? ¿Cómo explicar el El origen origen de todo de lo que todo lo existe. que existe? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Ya está Si complicado. Sí, nosotros pero vemos lo el pasamos. Dios no manifestado, el Dios manifestado. El Dios no manifestado
quiso manifestarse, quiso hacer un universo y de paso quiso poner a alguien que pudiera dar fe de él. Una conciencia. ¿Por qué? Porque Dios no ha manifestado, pues ¿quién se va a dar cuenta de él? Nadie puede dar cuenta de él. Entonces él quiso compartir, ya se manifiesta, viene un universo y entonces él quiso compartir su santidad. Él quiso que otros fueran como él y que sintieran como él y que se dieran cuenta de lo que era él. Entonces, ¿a quién hace? A Adán y a Eva. Sí, entonces Adán y a Eva pues les dijo que tenían que hacer algo, pero pues no pudieron, se dificultó mucho. Bueno, entonces dice, pues vayan a la escuela allá en la tierra, allá serán revestidos de un cuerpo, ¿verdad? Que los ayudará a entender las cosas como son. Allá en la tierra se van a ser santos, allá en la tierra van a ser dioses, allá en la tierra. Jesucristo realizó que Él era Dios. Buda, Krishna, todos han realizado la divinidad en ellos. ¿Verdad? Bueno, así tienen que ser todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo dijo claramente. Lo que yo soy, ustedes serán, y lo que yo hago, ustedes lo harán, y cosas más grandes a los seres humanos. Si Él lo dijo, no lo dijo nada más no, por hablar, no, es la verdad. Pues ahí está. Dios manifestado o no manifestado es el principio de la vida, el origen, pues es eso. Ok, listo. Tengo la siguiente pregunta. Si pudiéramos adaptar y transponer estos dos fenómenos a la parábola de la cueva de Platón, cómo lo veríamos, A la ver, parábola? a Si ver. pudiéramos transponer estos dos fenómenos de inmanencia y trascendencia en la parábola de la cueva de Platón, en la cual había un grupo de personas que estaban atrapados en la cueva y tenían Ajá, una realidad, y había uno que había salido y tenía otra realidad. claro. Cómo lo Bueno, respondríamos? claro, Platón quiso hacer una, como se dice, el mito de la cueva, el mito de Platón, ¿verdad? Ahí está bien. Él dijo. Todos los seres humanos que están aquí adentro, dice todo, así es la humanidad. Él quiso hacer una analogía, ¿verdad? De los seres humanos que eran ciegos. No puedes ver, no se dan cuenta precisamente, no se dan cuenta de las cosas. Hasta que hay uno que sí logró salir y logró ver las cosas, ver la realidad de las cosas, ¿verdad? Pero como dijo, como decía Platón, ¿verdad? ¿Tú crees que le van a hacer caso a cuando venga y les diga? No, porque la humanidad es ciega, es ciega espiritualmente. Eso lo dijo Alexis Carrel también, el premio Nobel, ¿no? De medicina. Dice, la humanidad está ciega espiritualmente. ¿Pero qué dijo Jesucristo? Cuando el joven aquel le fue a decir que quería seguirlo, que permitiera que ir a sepultar a su padre, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Para Jesucristo la humanidad está muerta espiritualmente. Entonces, Platón quiso significar esas cosas, ¿verdad? En el sentido de decir, la humanidad está ciega. Y si sale uno y viene y les dice, miren que hay otra cosa, ya se volvió loco, hay que matarlo, ¿no? Es eso, ¿eh? Entonces hay una inmanencia en el sentido de que uno salió. Uno se pudo dar cuenta de todas las cosas. Uno se dio cuenta de que los que estaban ahí, pues estaban prisioneros, pero que existe otra realidad. Y él fue y la comprobó, la vio y todo. Pero cuando se la quiere venir a decir a los demás, no le hacen caso. ¿Y no acaso no fue eso Jesucristo, no fue Buda, no fue todos los grandes enviados han sido eso? Exactísimamente, esa es la cosa. Ahora, imagen, si nosotros queremos poner inmanencia y trascendencia ahí, pues bueno, podríamos decir que la trascendencia es que aquella persona salió y pudo darse cuenta de las cosas. Muy bien, pero y ya tuvo también una inmanencia porque ya se dio cuenta, ya sabe las cosas como son la realidad. Pero cuando él quiere llevarlas a la trascendencia y decírselas a los demás, pues no lo aceptan. ¿Por qué? Porque están ciegos, espiritualmente ciegos. Ok, está bien, muy bueno. Ok,
La siguiente pregunta nos dice, ¿la inmanencia de la conciencia sería ser conscientes de que somos conscientes? Bueno, uno siempre lo dice en la meditación. Cuando Ujú. tú vas a hacer la meditación, dices, estoy consciente, soy consciente de que estoy consciente, ¿verdad? De que tú estás meditando y que no te vas a otro mundo, ¿no? Que no se te va la cabeza para otras cosas. No, estoy consciente de que estoy consciente. Entonces, de que estoy aquí y estoy meditando, ajá. Entonces, ser consciente de que eres consciente, bueno, pues está bien. Eso es muy bueno, ¿no? Que el ser humano siempre tiene que tener la conciencia en sus manos, ¿no? Ser consciente de que es consciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos son inconscientes. No tienen conciencia de su conciencia. Nada. Y por eso el mundo está como está. Ok, listo. Entonces, nuestra inmanencia. Bueno, Ujú. la siguiente pregunta es, ¿el ser es trascendente de la conciencia? Es decir, que hay algo más de la conciencia. Lo voy a repetir otra vez porque yo también no lo entendí. A ver, ¿el ser es trascendente de la conciencia? Es decir, ¿hay algo más de la conciencia? Sí. Hay algo más que la conciencia. Pues la mayoría de los grandes hombres han dicho que todo lo que el ser humano pueda expresar y decir y lo que sea es derivado de su conciencia, ¿no? Todo es conciencia. Incluso el doctor de la Ferrier dice que la experiencia de los seres humanos, en la objetividad metafísica, dice, la experiencia de los seres humanos está en función de su conciencia. Todo lo que el ser humano puede tener como una experiencia de la vida, empíricamente dice, todo se le debe a su conciencia, nada más. La conciencia, por ejemplo, Buda decía, yo no veo seres humanos, yo solamente veo conciencias actuando en un cuerpo físico, ¿no? Yo veo la conciencia de ese cuerpo. Es un cuerpo y tiene adentro una conciencia. De acuerdo a la conciencia está actuando. Entonces todo es lo único que existe realmente es la conciencia. Ok, listo. La siguiente pregunta tenemos, bueno, ya son de las últimas, han sido bastantes, perdón. Bueno, ¿cómo se puede mejorar la trascendencia del individuo para bien en estos tiempos? Si, si nosotros en nuestra inmanencia tenemos un orden, una disciplina, unas enseñanzas, unos conocimientos que hemos recibido que son realmente, ahora sí, tanto inmanentes como trascendentes. Si nosotros escuchamos la voz de Cristo, si nosotros conocemos las enseñanzas de Krishna, de Buda, de Jesucristo, ahora del doctor de la Ferrier, si nosotros escuchamos todas esas enseñanzas, las tenemos como un potencial en nosotros. Ese potencial es la inmanencia. ¿Cómo vamos a hacer para ser mejores seres humanos, ¿verdad? Entonces, que venga la trascendencia. Tú tienes que enseñarles a los demás todos los valores que tú tienes dentro para que mejore la vida de los seres humanos, ¿no? Para que mejore todo lo que está allá afuera, pues nosotros tenemos que llevar las enseñanzas. Tenemos que ejercer la trascendencia. Por eso es que desde un principio dijimos, ¿cómo se manifiesta la trascendencia? ¿Cuál es la característica de la trascendencia? La inmanencia. Sin inmanencia no hay trascendencia. ¿Qué va a trascender? ¿Cuál va a ser la trascendencia de una persona que roba, que mata, que secuestra, que viola? No está usando su inmanencia, es decir, no está usando las cosas de su alma y de su espíritu, está usando solamente su información genética. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿va a tener trascendencia? No, 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 no. Entonces, ¿cómo va a ser para que haya esa trascendencia de los seres humanos? Realicemos la inmanencia que tenemos, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, mi Padre y yo somos uno. Entonces, Él se manifiesta como un Dios.
Muy bien. Pues nosotros tenemos una inmanencia, que son las enseñanzas que hemos recibido, las disciplinas, los conocimientos que podamos tener, que sabemos que pueden beneficiar a la humanidad. Esa es la trascendencia de los seres humanos para ser mejores y para conseguir un mundo mejor. No tener nada más la inmanencia adentro de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues entonces ese es una inmanencia encerrada, ¿verdad? En nuestro interior, es un Dios ahí encerrado en cuatro paredes. ¿Y cómo se va a manifestar? Dios solamente se puede manifestar a través de su trascendencia. Eso es lo que los seres humanos tenemos que hacer. Ok, bueno, aquí estamos. Listo. Y vamos a checar acá. Atención. Mm, bueno, la comprensión de la inmanencia y trascendencia de las cosas nos ayuda a reflexionar y tener un pensamiento más profundo para llegar a la esencia de las cosas mismas y también del principio generador. ¿Qué opina usted al respecto? Media larga. A ver otra vez. La comprensión de la inmanencia y trascendencia de las cosas nos ayuda a reflexionar y tener un pensamiento más profundo para llegar a la esencia de las cosas mismas y, eh, y principio generador. ¿Qué opina usted? Yo ¿Algún- pienso una cosa, que eso más bien sería que ustedes me lo respondieran a mí. Sí, yo sé. Si tú comprendes la esencia de la inmanencia y la trascendencia, ¿tú crees que te va a servir de algo? ¿Tú crees que te servirá de algo no usar tabaco? ¿Tú crees que te sirva de algo no usar alcohol? Si tú me lo preguntas a mí, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo te voy a decir, no, mejor dímelo tú, ¿verdad? Yo les preguntaría, ¿ustedes sentirían que conociendo la inmanencia y la trascendencia, es decir, tú ya sabes que la inmanencia está en tu interior, pero que depende de las características de tu alma y de tu espíritu, o sea, de tu individualidad, que tu inmanencia no depende de tu personalidad, porque la personalidad puede corromperse, ¿no? Hasta que la personalidad sea sujeta completamente, hasta que sea por medio de una disciplina, tú logres que tu cuerpo se someta a la voluntad de tu espíritu, de tu alma y de tu espíritu. Cuando tú logres eso, correcto, ya está todo dicho, ¿no? Ya tu cuerpo solamente va a estar en función de lo que tu alma y tu espíritu quieran. Pero en este momento, si una persona, al contrario, lleva a su alma a cometer los peores errores, ¿verdad? Matar, robar, secuestrar, mentir, lo que sea. Ajá. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si tú entiendes lo que es inmanencia y trascendencia, pues yo sí estoy seguro de que te va a servir, pero solamente que tu conciencia alcance el nivel de comprensión. Porque vamos a suponer que las personas solamente lo entiendan y lo quieran aceptar como cultura general. Ah, sí, ya sé lo que es la inmanencia y ya sé lo que es la trascendencia. Ah, qué bien, está muy bueno, ahora sí ya lo sé. Sí, pero ¿y qué? ¿Lo quiero realizar? Eso ya no depende de mí. Eso depende, ¿verdad? De aquella persona que recibió aquello. ¿Verdad? Tú piensas que es conveniente hacer lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Hacer lo que, realizar la enseñanza de Jesucristo o realizar la enseñanza de Buda. ¿Tú crees que eso es bueno? ¿Tú crees que sería conveniente? Ah, bueno, pues eso ya depende de cada quien, ¿verdad? La inmanencia y la trascendencia están expuestas y te pueden ayudar para entender otras cosas. Muy bien, pero como tiene la cruz de Acuario, saber, querer, osar, callar. Por eso son cuatro palabras. Saber, ya sabes las cosas. Y en la misma línea está realizar, osar, realizar. Pero antes de pasar, tiene que pasar por la horizontal, que es querer. Ya lo sabes, pero quieres realizarlo. Ahí la situación. Esa es la situación.
Si la inmanencia y la trascendencia tú las escuchaste y tú quieres realizar lo que ella te propone, perfecto. Pero si la persona no quiere, he ahí la situación. Listo, para reflexionar. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Am, y ¿cómo saber cuándo nuestro conocimiento, experiencia o virtudes deben pasar a la inmanencia? ¿Cómo saber cuándo Cuando nuestros... nuestros conocimientos X, no sabemos qué conocimientos, experiencias, qué experiencias o virtudes, en este caso tal vez las virtudes, deben pasar a la inmanencia? La inmanencia es inmanente. La inmanencia está siempre ahí, ¿no? Tu inmanencia depende de tu alma y de tu espíritu, lo que tú quieras realizar. Las otras cosas dependen de tu personalidad. Tú quieres ser doctor, tú quieres ser ingeniero, tú quieres ser abogado, carpintero, aviador, lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas, los conocimientos que van a pasar? No es que van a pasar, es que están ahí. Ellos son intrínsecos. Ellos están implícitos en ti. Tu inmanencia está ahí. ¿Por qué? Porque depende de tu ser interior. Y tú tienes virtudes. Solamente lo único que es que quieras usarlas, ¿no? Si tú vas por la calle y tú ves a una persona que está necesitada y que te pide un peso, dos, si tú puedes y sacas esa es una inmanencia que está en ti, hacer la caridad esa, ¿no? Tú haces esa caridad, ¿verdad? Pero si tu pensamiento es, pues que trabaje, que se vaya a otro lado, a mí qué me importa, ¿no? Y yo por qué le tengo que dar, esa es otra manera de pensar. Entonces, la inmanencia está en ti. No necesitan enseñártela. Está en ti. Solamente lo que se necesita es usarla. ¿Quién no sabría, verdad? Al niño, al bebé, no le enseñan que debe amar a su madre. No te enseñan nada. Eso ya viene aprendido, ¿no? El niño está con su madre y prendida siempre de ella y no quiere separarse de la madre, ¿verdad? Nadie le enseñó. Eso está en él. Así es la inmanencia. Está implícita en cada ser humano. Pero ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres manifestar? ¿Tu personalidad o tu individualidad? Ya depende de la persona. Wow, increíble. Y tenemos ya nuestra última pregunta y le agradecemos mucho su paciencia con nosotros, con todos los que hemos hecho y transmitido estas preguntas. El Dharma del Ashram es su inmanencia y su función reeducadora sería su trascendencia. Definitivamente. Claro que sí. El Dharma del Ashram, pues ya sabemos todo lo que se debe de hacer en un ashram. Si nosotros lo realizamos y ya después lo llevamos a donde quiera que vayamos, ya, la trascendencia. Ok. Bueno, pues agradecemos a nuestro dignatario por su participación y la presentación de la enseñanza. Agradecemos también a todos y cada uno de ustedes por su compañía esta noche y los invitamos para el próximo lunes cuando tengamos un tema igual de importancia. La próxima semana tenemos lunas llenas con propósito con la profesora Eliana Trujillo. Los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Este, Muchas licenciado, gracias. algunas palabras para su público. Bueno, que me dio mucho gusto estar con ustedes y que ojalá y que pueda servir por lo menos para pues, reflexionar un poco y ver qué es lo que nosotros queremos realizar. Muy agradecido y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.